Información, análisis y entrevistas. Profundidad, con una mirada panorámica en Línea 1. Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Como el héroe de mi pueblo, tardo pero llego, aquí en Línea 1, por Radio USACH 94.5 y canal 50.2 de la televisión digital abierta. Había pasado piola. Daniela Figueroa Videla, hasta aquí nadie lo notó. Buenos días, Alejandro Guille. Bueno, también estamos en diariousach.cl, TV USACH 50.1, Zapping 173 y Mundo 522, y obviamente en todas las redes sociales. Daniela Figueroa Videla, nublado con una neblina que cayó al piso. Sí, en llovizna gran incluso. parte, unas gotitas. Sí, acá por lo menos exactamente, Alejandro Guille, en Estación Central hay un poquito de llovizna. En este martes ya 12 de mayo, 7,2 grados Celsius tenemos a esta hora y esperamos 21 para esta jornada. Va a estar casi toda la mañana cerrada. La tarde va a salir el sol y hay un 97% de humedad, vaya que se nota. Y si vemos el extendido, mañana baja la temperatura, miércoles 13 de mayo la máxima va a ser de 18 y el jueves de 19. Miramos rápidamente las callecitas de Santiago. Mira, están súper cerrados. Acá Transporte informa Región Metropolitana. No se ve. No se ve nada. O sea, no se ve a 50 metros, digamos. No, sí, hay que siempre reducir la velocidad y mantener la distancia. Y ese es el llamado que hace Transporte Informa Región Metropolitana. Alta precaución por visibilidad casi nula por densa niebla en sector Costanera Norte. Enlace bajada a La Pirámide y autopista nororiente en Vitacura. Así que ya lo decíamos, reducir la velocidad. Y también hay restricción de pista en calle Pacífico, esquina Isabel Riquelme, esto en San Joaquín, debido a una colisión de vehículos. Así que precaución, esto fue informado hace 15 minutos. Y veamos el metro de Santiago, cómo está hasta ahora, que debe ser un oasis, calentito, rico. Igual yo no siento frío hoy día. ¿Tú sentiste frío cuando llegaste acá? No dramáticamente, No. pero estaba como por 6 grados cuando salí de Piazza. Ya, que suele ser como Peñalolén. nuestro... Pero no es el más frío Peñalolén, a pesar de estar ¿Sí? al pie de la montaña. Sí. Ya, exacto. vamos. Ya, y la hora ¿Restricción? punta con toda la red disponible en el metro. Ahora vas tú con la restricción. Es martes 0 y 1. Eso, muy bien. Qué bien. Muy bien. Vamos, Con pregunta del Chatao. día. Eso, vamos con la pregunta del día. La diputada Lorena Pizarro llamó a manifestarse para revertir medidas del gobierno, acusando de que si el gobierno va por los decretos, se niega a discutir los proyectos de ley porque mandó un paquetazo donde mezcla todo. Bueno, le responde el presidente que acusa al PC de agitar las calles y frenar los avances. Pero yo no veo ninguna agitación ni hay ningún avance frenado, no sé. Pero hay un debate aquí instalado y la opinión del respetable público es: ¿qué opina usted? Exacto. ¿Qué te parece? Te proponemos 3 opciones de respuesta. La primera, manifestarse es un derecho. La segunda, la gente está cansada de las protestas. Y la tercera, las diferencias se zanjan en el Congreso. Lo puedes responder como siempre en @TVUSACH, @Radio USACH, nuestras cuentas de Instagram. Vamos con las noticias, 7:37. Línea 1 recorre las principales noticias de Chile y el mundo. El infectólogo Rafael Araoz renunció a la subsecretaría de Ciencias tras negarse a firmar despidos masivos en la cartera, convirtiéndose en la salida más relevante del gabinete del presidente Kast desde el inicio de su mandato. La dimisión se produjo en medio de diferencias con la ministra Jimena Lincolao respecto a la reestructuración administrativa del ministerio. La tramitación de la mega reforma impulsada por el gobierno enfrenta un escenario complejo luego que las indicaciones al proyecto superaran, unos dicen 1.300, otros dicen 1.700, durante la noche del lunes. La ofensiva opositora incluyó una propuesta conjunta sobre 10 temas con cerca de 30 enmiendas, mientras la extensión reglamentaria del plazo para presentar indicaciones es hasta este miércoles. Alcalde de 15 comunas llegaron con un ataúd a La Moneda para protestar contra los recortes en salud municipal, advirtiendo que las medidas representan la muerte de la atención primaria. Los municipios denunciaron el desfinanciamiento de 24 programas relacionados con salud mental, cuidados paliativos y atención dental escolar, mientras la ministra May Chomalí descartó eliminaciones masivas y afirmó que se están revisando las prestaciones para hacerlas más eficientes y efectivas. En medio del debate por una eventual pausa en los traspasos, el gobierno aclaró que cualquier modificación al sistema de servicios locales de educación pública, SLEP,
requiere cambios normativos y una revisión más profunda. Además, se aseguró que la ministra María Paz Arzola ya se reunió con más de 70 alcaldes y se advirtió que en algunos municipios con buenos resultados el traspaso a los SLEP podría perjudicar a los estudiantes. La Comisión de Educación del Senado de Chile aprobó por unanimidad la idea de legislar el proyecto Escuelas Protegidas, iniciativa que busca reforzar medidas de seguridad, orden y respeto en las comunidades educativas. La instancia va a continuar con audiencias durante esta semana, mientras que el plazo para presentar indicaciones vence el viernes 15 al mediodía, y eso es draconiano. Jornada en que también se proyecta la votación en particular del proyecto. El presidente José Antonio Kast acusó al Partido Comunista de intentar agitar las calles tras la derrota electoral, luego de los llamados a movilización realizados por la diputada Lorena Pizarro. El mandatario afirmó que los chilenos quieren soluciones, no más violencia, mientras la parlamentaria respondió que las movilizaciones son parte del juego democrático y defendió el derecho a organizarse y manifestarse. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, se reunió con la exmandataria Michelle Bachelet y ratificó el respaldo brasileño a una candidatura para liderar la Organización de las Naciones Unidas. La cita se da luego del encuentro del mandatario brasileño con Donald Trump, donde trascendió que existió una conversación al respecto. 7:40. Entrevistas en línea 1. Luego de la denuncia del diputado PPD Jaime Araya por amenazas de muerte tras anunciar un tsunami de indicaciones a la mega reforma del gobierno de José Antonio Kast, la discusión política del proyecto se sigue profundizando en el Congreso. Sin embargo, la ofensiva opositora terminó siendo más acotada de lo previsto, con el Partido de la Gente y el bloque Democracia Cristiana, Federación Regionalista Verde Social, liderando también la presentación de enmiendas, mientras desde el oficialismo se afirmó que gran parte de las indicaciones serían inadmisibles. Viene el debate, pero vamos a conversar con el diputado del PPD, Jaime Araya, para saber sobre este tsunami de indicaciones, pero al mismo tiempo sobre las amenazas de muerte, lo que es bien grave en nuestra democracia, porque esto no fue un incidente de una borrachera en un baile. Exacto. Donde se dijeron barbaridades de lado y lado, sino que es un parlamentario ejerciendo la función legislativa, que es su obligación por lo demás. Diputado Araya, muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por este contacto y qué gusto de saludarlo. Gracias, diputado. Buenos días. Diputado, entremos a materia. Aclaremos bien el concepto de las amenazas que usted recibió y si se ha notado algo extraño de seguimiento, ¿es una hostilidad permanente o fue un acto puntual igualmente grave? Yo no quisiera poner el foco en ese tema, Alejandro, porque en realidad eso hoy día está donde corresponde y yo confío en la institucionalidad de nuestro país y por lo tanto esto está radicado en la justicia. Lo que sí me parece muy relevante es que esto sea la consecuencia de una estrategia digitada del gobierno que parte con las palabras del presidente de la República, luego vienen las intervenciones de los ministros, los subsecretarios, sus parlamentarios y luego alguien, que eso yo estimo que no viene del gobierno, pero es la consecuencia de los actos del gobierno, publica mi teléfono en una página que se llama Comunistas, no voy a decir los epítetos que están ahí, en un grupo de Facebook, y publican mi foto, mi teléfono, dicen, e invitan a todos los miembros de este grupo, que es un número bien importante de gente bien pinochetista, bien fascista, que pone todo tipo de barbaridades y horrores en esa página, e invita a que se me hagan llegar mensajes. Y ahí parte una escalada brutal de insultos, calificaciones, grosería, amenaza de muerte, amenazas de golpe de todo tipo por vía telefónica, porque yo muy ingenuamente al principio cuando empecé a recibir las llamadas no entendía nada, y después me di cuenta cuando un amigo me hace llegar la publicación y me dice, ojo con esto, y esto fue muy intenso el día viernes, muy intenso el día sábado, el domingo, y ya ayer fue bastante menos, evidentemente, porque venció el plazo, o no es que haya vencido el plazo, pero ya como que el tema de la indicación estaba cerrado porque ya había tiempo para entrar. Entonces, yo lo primero que quisiera decir es que, a pesar que fue una cosa bien brutal, bien impactante, yo hice lo que tenía que hacer, que era presentar las indicaciones a este mal proyecto, y que no tiene que ver con la cuestión numérica, tiene que ver que un proyecto tan complejo, que tiene una profundidad de impacto similar a lo que tuvo la reforma previsional, no puede tramitarse como el gobierno lo pretende tramitar, que es ahogando el debate legislativo. La gente que nos está escuchando y ustedes mismos se acordarán que la reforma previsional no tardó menos de 2 años de tramitación, que hubo una cantidad, pero yo creo que es incuantificable de indicaciones, y que
y que esta reforma se pretende sacar antes del 1 de junio en la Cámara, es decir, en 3 semanas legislativas, de manera express y tiene los mismos efectos. Entonces, la irresponsabilidad del gobierno, el atropello, francamente me parece que es grave, y porque aquí, dicha sea la verdad, el Consejo Fiscal Autónomo, que no es precisamente lo que uno diría un organismo de la extrema izquierda o que Bolchevique. viene del Averno a dar recomendaciones, claro, Sí. está diciendo, ojo, esto está mal hecho, que la propia Corte Suprema, que yo digo que tenemos un consenso, que el organismo rector en materia de aplicación del derecho, le dice, ¿sabe qué? Estas normas no corresponden. Y bueno, y qué decir, Evelyn Matei, solamente para graficar el desacuerdo que esto genera. Y es más, la gente que ha seguido este debate se podrá dar cuenta en la arqueología corta de Sin redes duda. sociales, que el gobierno trató de ingresar a este proyecto. Diputado, lo trató de déjeme ingresar, preguntarle. y se tuvo que postergar porque no tenía consenso. Sí, vamos a seguir con este fondo, que es muy importante, sobre las indicaciones y sobre esta ley miscelánea o de reconstrucción nacional o mega reforma, como se llame. Solo para zanjar y terminar el tema de las amenazas y de la violencia en la política. ¿Siente que su caso es distinto al que vivió Javier Olivares, el diputado del PDG? Y se lo pregunto no solo por las circunstancias, la forma, sino por usted está haciendo su trabajo, guste o no, como bien lo decía Alejandro Guillé, esta es una instancia legislativa, y por otro lado, en este caso, Javier Olivares provocando con la figura del dictador Pinochet. Entonces, más allá que él diga que su Coldplay puede ser su capa de cualquier otra, estamos hablando de que él comparte el Congreso con hijos o familiares de detenidos desaparecidos, de ejecutados políticos, víctimas de la dictadura. ¿Siente que hay una diferencia a propósito que a usted no se le nombró también, desde comillas, una declaración reparativa del gobierno? Mire, es una cosa que yo podría decir, puede ser bien simbólica. Yo me siento en el Congreso al lado de Javier Olivares. Mire. La gente sabe, mi padre fue torturado en la base del Cerro Moreno, fue torturado en la base del Carabinero, donde está la Iglesia de la Providencia. Lo trajeron a Santiago a 3 Álamos, en 4 Álamos. Él estuvo prácticamente 4 meses desaparecido. Tuvo secuelas físicas muy importantes. Nosotros sufrimos mucho en dictadura. Y yo me siento al lado de Javier Olivares. Pero por ningún motivo se me pasaría a agredirlo físicamente por la admiración que él tiene por el dictador Augusto Pinochet. Yo creo que eso nosotros no lo podemos permitir, no lo podemos tolerar, ni lo podemos justificar. Y si usted me pregunta a mí qué me parece, o si me parece bien que ande con una capa del asesino, corrupto, ladrón y dictador de Pinochet, no me parece, pero jamás se me ocurriría violentarlo físicamente. Lo que sí yo puedo es representarle severamente en términos políticos, que no me parece ni comparto su actuar. Pero yo creo que nosotros no podemos permitir, ni fomentar, ni tolerar, ni justificar ningún tipo de hecho de violencia. Y desde ese punto de vista me parece que lo que ha ocurrido es reprochable. Dicho esto, Franco Parisi lo dijo mejor que yo. El presidente Kast solo condenó la agresión a Javier Olivares y se ha negado, evidentemente, a condenar las amenazas de muerte, porque son las consecuencias de la estrategia desplegada por el gobierno. Entonces yo creo que para ellos es un tema bien complejo de tratar. Perfecto. Pero yo no quisiera detenerme ahí, sinceramente. Sí. Creo que vamos al tema de las son indicaciones, al trabajo mismo. En lo esencial, mire, hay muchas indicaciones, no sé cuál es la cifra que tenían el último, porque hay plazos para presentarla, pero en lo medular, ¿hacia dónde va a ir la estrategia en el evento que se apruebe la idea de legislar? Lo que ocurre es una cosa, yo creo que la gente tiene que saber. Esta reforma tiene una lógica desde el punto de vista del gobierno, una columna vertebral que supone trabajar sobre el crecimiento de la economía y aplicar la teoría del chorreo. Y para ellos eso significa que los que más tienen al final terminan pagando menos impuestos y proporcionalmente los que menos tienen contribuyan más. Y entre medio de eso van a terminar desfinanciando la política fiscal de Chile, que no es otra cosa, la capacidad que tiene nuestro país de cumplir sus compromisos de mediano y largo plazo en derechos sociales. Entonces, Chile, que nunca ha tenido la experiencia de un titular que diga en riesgo el pago de las pensiones, bueno, en el pago de la PGU podría ser un titular de aquí a un año y medio. Entonces, aquí cuando el gobierno de mala fe quiere ridiculizar, satanizar la presentación de indicaciones, es porque a ellos les da vergüenza hacer un debate de cara al país que les diga, estamos usando y estamos chantajeando a los parlamentarios de la oposición usando el dolor de las familias que perdieron sus casas en la reconstrucción. Porque ellos podrían, en primer lugar, como lo ha dicho el diputado Patricio Pinilla de la Democracia Cristiana, utilizar el 2% constitucional y la reconstrucción está financiada. Si no les gusta esa opción, hay un fondo que está vigente que tiene $500.000 millones disponibles para la reconstrucción y no lo están usando. Y tercero,
Bueno, saquen los artículos referidos a financiamiento, que son en la construcción de este fondo de 400.000 millones, y se lo aprobamos inmediatamente. Pero no utilicen de rehenes a las víctimas de los incendios para tener una reforma tributaria que solo beneficia a los más ricos de Chile y que les recauda 4.800 millones de dólares, y que además el ministro Quirós, en un arranque de sinceridad, ha reconocido en los días anteriores que no se trata de bajar el impuesto corporativo de 27 a 23, sino que el efecto práctico de su subsidio al empleo es bajarlo de 27 a 20. O sea, 7 puntos de un paraguaso. Y eso utilizando a los trabajadores como moneda de cambio, diciendo que el subsidio al empleo es para eso, en circunstancias que todo el mundo le ha dicho que eso no funciona, que es inestimable y unos mayores riesgos fiscales. En el fondo es sacarle la plata al Estado para vivienda, para salud, para educación, para pago de pensiones, para todo lo que es la política pública, el sistema. Hoy ahí se nos cortó la comunicación. Estamos conversando esta mañana con el diputado del PPD, Jaime Araya, a propósito del fondo, las medidas que son indicaciones al proyecto del gobierno llamado Mega Reforma o de Reconstrucción Nacional. Vamos a pedir ahí si podemos retomar la llamada para que nos cuente, porque hay varias cosas también, Ale, que quieren fortalecer, no solo lo que no les gusta del proyecto, sino justamente para compensar estos recortes que son transversales, como sabemos, fortalecer ciertas áreas. Bueno, evidentemente que se trata de medidas que compensan efectivamente la pérdida de financiamiento de programas sociales o la misma menos ingresos del Estado, reasignar atacando específicamente apoyo a sector popular más indefenso, pero también a clase media, porque en Chile tenemos una clase media, un concepto muy amplio, muy ambiguo. ¿Te acuerdas de hasta Piñera se sentía clase media, te acuerdas? Claro, emergente. Pero la verdad es que la clase media está con serios problemas. Diputado, está ahora diputado. En contacto, retomamos. Sí, retomamos, vamos adelante, sí. Lo escuchamos bien. Entonces, en ese contexto, lo que nosotros hemos hecho vía indicación es corregir lo que nosotros pensamos que es una pésima reforma, que como ya se lo decía, lo ha dicho el Consejo Fiscal Autónomo, lo dijo la Corte Suprema, la propia ex candidata de Chile Vamos, Evelyn Matei, y hay un conjunto de expertos que dicen que esto es fatal para Chile. Clasificadoras de riesgo internacional están alertando. Entonces, las indicaciones particulares que yo presenté tienen que ver con varias líneas. Una, que es pequeña y mediana empresa, otra que tiene que ver con las regiones y otra que tiene que ver con la seguridad, porque este proyecto del gobierno, que supuestamente el proyecto estrella, habla de crecimiento y sin seguridad no hay crecimiento. Y para decirlo de manera bien respetuosa, el rendimiento de este gobierno en materia de seguridad ha sido francamente insatisfactorio. Entonces, quiero poner ejemplos bien concretos. ¿Qué es lo que yo propongo? Que se le permita a los gobiernos regionales asociarse con los municipios para entregar fondos al Ministerio de Seguridad para comprar bases operativas de control territorial para Carabineros de Chile, que son estos tractocamiones con instalaciones de alto estándar para que Carabineros pueda hacer controles en ruta. Y así no tengamos que hacer dispositivos estáticos, como sería la construcción de un típico retén de carretera, cuando el fenómeno del crimen organizado es un fenómeno eminentemente dinámico que se va cambiando. Sí. Mismas instalaciones para la PDI hemos propuesto que los gobiernos regionales con los municipios puedan comprar incineradores móviles, porque el gran problema que tenemos en el norte del país es el gran decomiso de droga. Llevamos 26 toneladas de droga decomisada en la región de Antofagasta. El año pasado, en el año se decomisaron 30, ahora llevamos 26. Y por lo tanto, el drama que tenemos, y ustedes lo han visto en prensa, es que los acopios de droga en distintas comunas del país están generando problemas. Por de pronto, hace un par de días se publicó en la prensa que en la ciudad de Coquimbo había una intoxicación de los menores que viven en la escuela cerca donde se acopia la droga. Y no hay capacidad operativa para la destrucción. Por lo tanto, esta indicación lo que busca es facultar a los gobiernos regionales para asociarse con los municipios para comprar incineradores de droga con asistencia del Ministerio de Seguridad y del Ministerio de Salud, porque eso es un problema urgente. Entonces, cuando el gobierno dice esto es urgente, ¿dónde está la urgencia en seguridad? Si la verdad de las cosas es que hoy día uno mira la prensa, piénsese que se empezó a desarrollar como negocio o área de negocio el robo de paneles solares. Sí. El día lunes, el presidente de la Comisión de Seguridad citó para discutir una ley que fortalece la persecución del robo de salmón y en la industria de salmón. Entonces, si las actividades productivas de nuestro país están siendo amenazadas por el crimen organizado, ¿qué es lo que significa esto que el ministro dice aquí la actividad va a crecer simplemente porque era bajo el impuesto a los más ricos? Eso es una falacia. Yo he escuchado, solo quiero decir una cosa, yo he escuchado con mucha atención al diputado Carlos Bianchi, a la diputada Iracy Hasler, a la diputada Gael Yomas, al diputado Jorge Brito, quienes se han lucido aportando datos y haciendo una discusión seria que el gobierno quiere invisibilizar y ahogar.
Yo hace un momento solamente estaba viendo un video que subió la diputada Iracy Hasler explicando el caso de Irlanda, que es como el paradigma que quiere vender el gobierno de cómo la rebaja de impuestos hace crecer la economía, y ella demuestra que eso, incluso un premio Nobel de Economía lo había bautizado, motejado como el Leprechaun irlandés, porque lo que se hizo fue un ejercicio contable donde algunas compañías cambiaron solamente sus sistemas contables de Irlanda, pero de economía real no había absolutamente nada. Entonces el ministro tiene, yo diría, algunos argumentos que son engañosos. Diputado, déjeme preguntarle. Y además yo creo que Sí, para finalizar brevemente, porque hay una cuestión que es bien relevante, que es finalmente algo medular también de este megaproyecto, que es el tema del empleo. Ha sido muy criticado esto por los costos también fiscales, ¿no? De la medida del incentivo al trabajo que propone el gobierno. ¿Cuáles son las medidas que proponen ustedes justamente para incentivar el empleo y cómo van a fortalecer lo que implica el subsidio unificado al empleo, el SUE? O sea, una cosa es eso, que nosotros hemos presentado una indicación de fortalecimiento, además estamos hablando de un CENSE 2.0, porque ahí también efectivamente esto que ha hecho el gobierno de terminar con el CENSE no nos parece que sea adecuado para el tema de la capacitación, en un mundo que cambia rápidamente, dinámicamente, donde uno ve que las cajas de supermercados se están automatizando, las estaciones de servicios se automatizan, pero además tiene que ver con fortalecer las pymes, entonces medidas concretas en favor de las pymes, mantenerle el régimen del 12,5 por largo tiempo, que haya obligación legal de pago a 30 días, que se termine con el arbitraje entre la pequeña y mediana empresa y la gran empresa, que además se prohíban las cláusulas de anatocismo, cobro de interés sobre interés, que se regule la relación entre las pymes y el factoring, porque lo del factoring es un negocio muy oscuro. Yo creo que es importante lo del subsidio único al empleo, pero es mucho más importante un régimen integral de fortalecimiento de la pequeña y mediana empresa, que es donde realmente están los empleos en nuestro país. Perfecto, vamos a seguir, muy atentos con todas las indicaciones. Solo para aclarar, ¿van 1.300 o 1.700 diputados ahora ya? Las que se han ingresado. No tengo yo la cuenta, no tengo la cuenta, eso seguramente se irá a saber, pero y solo antes de despedirme, tenemos una indicación para hacer una política de contención y control del impuesto específico a los combustibles, porque eso es uno de los grandes dolores de la clase media, rebaja del IVA a la canasta básica al 4%, que son medidas que han implementado la mayoría de los países para proteger de las crisis a las familias de clase media, las más vulnerables. Así que yo le diría a la gente que estén tranquila, que las indicaciones son muchas, porque los problemas que tiene Chile son muchos, y así como este gobierno le quiere arreglar los problemas a los empresarios más grandes, a las grandes fortunas de Chile, nosotros estamos preocupados que los temas del Chile real se abren en esta reforma. Muchas gracias, diputado Jaime Araya del PPD, por conversar con nosotros esta mañana en Línea 1. Gracias, diputado. Saludos por Antofagasta. Muchas gracias, Alejandro. Un saludo. Muchas gracias. Siempre bienvenido. 7 de la mañana con 56 minutos. Vamos a Estación Editorial. Fíjese que Estados Unidos y China van a hacer noticias en estos 3 días, porque Donald Trump va en viaje ya mañana, pasado mañana y hasta el viernes. Va a estar en China y se va a reunir con su homólogo Xi Jinping para conversar sobre comercio, aranceles, recursos tecnológicos, estrategias comerciales, acceso a los pasos de un lugar al otro en el mundo, los bloqueos de centros, porque Estados Unidos técnicamente está ayudando a bloquear el paso de Hormuz. Y bueno, varios temas de agenda. Y la prensa norteamericana me da la impresión bastante crítica y cada día más alejado de él, hace presente un hecho que es ya imposible de cubrir. Y es que el presidente de Estados Unidos llega debilitado por muchas razones. Primero, porque el propio Estados Unidos está sumido en un conflicto interno de las supremacías blancas contra las minorías, no solo afrodescendientes. Migrantes también. Un drama que nunca han podido resolver, dicho sea de paso, han matado presidentes por eso, sino que además con los latinos y de gente que llega de otros países del mundo y que por consiguiente le genera a ellos un rechazo cultural. No es solo el efecto económico, es cultural. Bueno, llega alejado de sus aliados tradicionales, fundamentalmente Europa. Llega inmerso en otra guerra que está perdiendo, la guerra del Golfo Pérsico. Podrá discutirse el nivel de destrucción que han causado en Irán y en otros países, pero muy distinto es causar daño que ganar la guerra. Y la verdad que los objetivos, lejos de alcanzarse, que era prácticamente de impedir el plan de desarrollo de capacidades nucleares, por otro lado, destruir el régimen de los ayatolás e instalar un gobernante afín, que incluso tenían encontrado a la persona, que es un descendiente del Shah de Persia,
Reza Pahlavi. Todo eso lo lleva a muy debilitado y lo que es más grave, ya no solo genera incertidumbre, genera temor. Es un presidente que no es confiable y por lo tanto su liderazgo personal debilitado y un Estados Unidos desperfilado, además por sus tensiones internas. Pekín lo recibe como una de las potencias emergentes del mundo. Todavía Estados Unidos está en general sobre China en muchas materias, pero China ganando terreno muy rápido en lo económico estrictamente y además haciéndole una disputa bastante mano a mano en alta tecnología y particularmente en inteligencia artificial. Estados Unidos con mucha inversión muy superior y además con avance teórico, pero China lidera la aplicación práctica de esos conocimientos. Entonces se concentra en la industria, en la generación de soluciones. Ciencia aplicada. Exactamente. No publica libros bonitos. Me acordé también de nuestro presidente. ¿Qué claro, lo pensé. Pero sin embargo, lo que es evidente es que China, fiel a su historia, para que tengamos una idea, la civilización china comenzó hace más de 5.000 años, en torno al río Amarillo. Surgieron las primeras dinastías. China, después de miles de años que ya existía dispersa, logra un gobierno unificado 200 años antes del nacimiento de Cristo. Para que nos hagamos una idea. Claro, para que se vayan haciendo una idea. Y con conflicto, con auge, con decadencia, todo lo que usted quiera, pero ha habido continuidad de la unidad política, no de la clase gobernante que han salido, qué sé yo, las dinastías, todo eso. Y por lo tanto, lo que está pasando es que China está recuperando el rol que siempre tuvo en el Asia. China nunca ha tenido pretensiones hegemónicas en Occidente. De hecho, fueron las cañoneras británicas las que abrieron los puertos chinos al comercio obligado hace mediados del siglo XIX. Fue hasta la revolución china de Mao Zedong lo que se llamó el siglo de la humillación. Pero hoy día China recibe al presidente de Estados Unidos en una posición de confort. Tiempo. Sí. Ellos no los apura. No van a ejercer ni van a hacer nada especialmente llamativo, noticioso, como quizás lo haga Trump diciendo que fue una gran negociación y le dobló la mano a Xi Jinping. Lo mira con esa característica de los chinos, la superioridad de una civilización que recupera el protagonismo en el mundo y que se va a saber oír y que sabe que hay que dejar que se siga debilitando su principal contendor para ellos instaurar no una hegemonía militar, sino esencialmente comercial. Claro, económico. Y en todo caso, ni siquiera aspiran a que sea una influencia cultural, simplemente un mundo donde China pueda expandirse libremente hacia el multilateralismo, con política de comunicación, la construcción de la ruta de la seda, y Estados Unidos, que le gusta el control militar político, batiéndose en retirada porque siente esa pérdida de hegemonía occidente. Y Europa ni hablar porque ya no confía ni en sus propias ideas. Las ultraderechas reniegan de todo lo que ha sido Europa desde la Revolución de las Luces a fin del siglo XVIII, comienzo del XIX. Ese es el tono en que se encuentran. No hay que leer los resultados con cosas de anuncios espectaculares. Es simplemente cómo China se va transformando en el líder, dejando caer a un Estados Unidos cada vez menos creíble y cada vez más dividido internamente. Y por eso The Atlantic ahí publica: China cree que Estados Unidos fracasará estrepitosamente. Exacto. ¿Vamos a una pausa, Ale? Vamos. Dímelo en chino, ¿eh? Chi, chin, chin, nos vamos a la chin, chin. Ya. A la con chin, chin. Eso, 8:02. Estás en Línea 1. Regresamos en instantes. Podemos elegir para nuestros hijos e hijas una vida activa y optar por una alimentación saludable. ¿Y qué pasa cuando las oportunidades escasean? ¿Es una elección para todas y todos? ¿O es necesario hacer algo más? En los colegios de Chile, hoy se requiere tener más actividad física, más kioscos y oferta de alimentos saludables alrededor de las escuelas. En Observación, trabajamos en los territorios y promovemos diálogos sociales amplios y transversales. Así, repensamos los sistemas y entornos que influyen en cómo comemos y cómo vivimos. Porque la vida activa y la alimentación saludable no son un eslogan, se construyen. Infórmate, participa, cuestiona.
www.observacion.cl. En Instagram, @observacion.cl. Proyecto Fondef ANID, Escuela Más Saludable. Te invitamos a ser parte de Artes y Oficios en nuestra franja cultural. Teatro, danza, música, cine y literatura. Un espacio para conocer el trabajo detrás de cada creación y pensar su impacto en la sociedad. Juntémonos los lunes y viernes a las 16 horas en la 94.5. Radio Sach, nuevas voces, nuevas voces, nuevas voces, nuevas formas de escuchar, Estamos de vuelta. Esto es Línea 1. En Línea 1 nos detenemos en las noticias que definen la actualidad. El infectólogo Rafael Araoz renunció a la Subsecretaría de Ciencia tras negarse a firmar despidos masivos en la cartera, convirtiéndose en la salida más relevante del gabinete del presidente Kast desde el inicio de su mandato hace ya 2 meses. La dimisión se produjo en medio de diferencias con la ministra Jimena Lincolao respecto a la reestructuración administrativa del ministerio. La tramitación de la mega reforma impulsada por el gobierno enfrenta un escenario complejo, luego que las indicaciones al proyecto superaran las 1.300 durante la noche del lunes. Hoy sabremos la cifra final. La ofensiva opositora incluyó una propuesta conjunta sobre 10 temas con cerca de 30 enmiendas fundamentales, mientras la extensión reglamentaria del plazo para presentar indicaciones es hasta el miércoles. Alcaldes y alcaldesas de 15 comunas llegaron con un ataúd a La Moneda para protestar contra los recortes en salud, advirtiendo que las medidas representan, comillas, la muerte de la atención primaria. Los municipios denunciaron el desfinanciamiento de 24 programas relacionados con salud mental, cuidados paliativos y atención dental escolar, mientras la ministra Maicho Malí descartó eliminaciones masivas y afirmó que se están revisando las prestaciones para hacerlas más eficientes y efectivas. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, se reunió con el exmandataria chilena Michelle Bachelet y antes lo había hecho con Donald Trump. Y parece que se conversaron de los mismos temas. Bueno, por lo pronto ratificó el respaldo brasileño a una candidatura de Michelle Bachelet para liderar la Organización de Naciones Unidas. Una cita que se da luego del encuentro del mandatario con Trump, donde, según ha trascendido, existieron conversaciones al respecto. 8:06. Entrevistas en profundidad. Línea 1. Estamos aquí abrazando, besuqueando. Sí, a veces llegan muertos. Oye, la moneda de... ¿Qué sabrán? Pero ahora está más vivo que nunca aquí nuestro invitado. ¿Heladitos o sí está helado, alcalde? Sí, es que yo me vine en moto, entonces estaba muy... Qué taquilla. ¿Y trajo el ataúd o lo ¿De Cerro Navia se vino en moto? Era muy pesado. Sí, claro. Me vine temprano porque hay una neblina. Sí. Y cuando hay neblina en Santiago, en Cerro Navia hay más neblina. Ah, mire. ¿En serio? Claro, está más... Pero acá también está súper cerrado. O sea, Sí, más o menos igual. Pero como que se acumula mucha neblina. Bueno, y es por eso que cae invierno siempre hay estas enfermedades respiratorias para los niños. Me tocó trabajar en consultorio harto tiempo en eso. Y niños bebitos, pues, semanas de vida a veces están con enfermedades respiratorias. Lactante. Bueno, estamos ya porque estábamos saludando porque hace tiempo que no lo veíamos acá presencialmente al alcalde de Cerro Navia, Mauro Tamayo, por esto que comentábamos, Ale, Sí, en los llegó a la titulares. moneda. Bueno, primero llegaron a la moneda. Y en Chile hay que hacer noticia de alguna manera porque si lo hace seriamente y discuten en Congreso, ni el gobierno lo escucha. El tema es llamar la atención. Me imagino que ese fue el objetivo de llegar con un ataúd a la moneda. ¿Qué hicieron con el ataúd? Porque me quedó la duda. Lo vi llegar, pero no lo vi salir. ¿Lo había prestado? Yo estaba bien preocupado del ataúd porque efectivamente, bueno, arriba decía APS, era simbólicamente la muerte primaria de la atención primaria de salud, pues le hacía la referencia a los niños que en muchos sectores y en muchas comunas es su única opción de ir al CEFAM, levantarse muy temprano en la mañana, conseguir una hora las mamás, los papás, en algunos casos habitualmente son las mamás, y conseguir atención médica. Entonces, sin la atención primaria, nuestro país no tendría los indicadores de salud que tiene. Hoy día nuestros indicadores son homologables a países en desarrollo o desarrollados. Noruega son mejores en muchos con Estados Unidos, por ejemplo, y eso es gracias a la robustez de un modelo de atención primaria que es esencialmente preventivo. Dicho eso, es que con tanto recorte, y ayer la prueba más clara de que los recortes significan despidos es la renuncia del subsecretario Aros de la Secretaría de Ciencia,
porque no estaba disponible a despedir al 30% de los trabajadores del ministerio. Porque estos recortes para que los vecinos, los ciudadanos que nos están escuchando puedan entender, no son recortes en torno a dejar de comprar una maquinaria o una tecnología o cambiarla por una de más barata. Esencialmente los ministerios, los municipios lo que hacen es contratar gente para ejecutar programas sociales. Y los recortes son despidos, no es otra cosa. Entonces, hoy día la situación es bien dramática porque nosotros estamos ya limitando la ejecución. Muchos trabajadores de atención primaria que ejecutan programas, por ejemplo, preventivos, que van a ser vecinales, a ver a personas mayores, a moverlos para que no caigan en situaciones de dependencia. Es una estrategia que, imagínate, nació con Bachelet 2, se mantuvo con Piñera, se mantuvo con Boric, y ahora es malo. ¿Por qué ahora? Porque además, ¿cómo en 2 meses constatan con datos de la DIPRES? O sea, por favor, estos son datos financieros de rentabilidad, no tienen que ver con el impacto que tienen con las comunidades, no tiene que ver si sirve, si las personas logran no caer en dependencia, no hay ningún análisis de ese tipo. Entonces, evidentemente, algo que nos preocupa y como manifestaba hace tiempo y hace años atrás José Antonio Kast, que llamaba, yo no sé por qué lo olvida, él llamaba a la gente a movilizarse en contra de las políticas del gobierno del presidente Boric. Él llamaba a la gente a salir a la calle. No es que lo llamaba a mandar cartas, a mandar correo electrónico. Entonces, la única forma que encontramos, como se ha hecho, esto no es muy novedoso, y con un ataúd. Sí, uno de verdad, que nos conseguimos prestado, por eso lo cuidamos mucho y después lo fuimos a devolver para poder que lo comercialice. Eso estaba, es uno de verdad, de verdad. Uno bonito, porque al presidente le gustan bonitos. Sí, claro, pero imagínense, si no hacemos eso, esto no es noticia. Si no hacemos eso, claro. Porque además, evidentemente, somos alcaldes, alcaldesas que fuimos y no vamos a estar haciendo otras cosas, sino que llamar la atención, porque evidentemente hasta el día de hoy no lo hemos conseguido en estos 2 meses de gobierno y la atención ha estado más que nada en los grupos empresariales más que en las comunidades. Quiero detenerme en eso, alcalde Tamayo, porque hay algo que dentro del discurso de la oposición, y que pueden haber ciertamente muchos argumentos, lo primero frente a la mega reforma fue esto favorece a los más ricos, que creo que no es muy discutible, pero quizás no hace un engagement tan directo, digamos, con la ciudadanía, porque con tal que a mí no me afecte que los ricos sean más ricos, lamentablemente hemos normalizado la desigualdad. No estoy de acuerdo, pero es algo que podría estar en el ambiente. Los recortes, por supuesto, a prestaciones del Estado, o sea, estamos hablando de políticas sociales, sí ya genera un rechazo. Y eso lo hemos visto en todas las encuestas desde que asumió este gobierno. Pero por otro lado, y quiero preguntarle por el tema también de la salud en particular y las y los funcionarios públicos, de los cuales nosotros somos parte, hemos estado muy no solo deslegitimados, criticados por la sociedad luego de las licencias médicas, todo ese es fraude, ¿no? Entonces, ¿cuánto también las y los ciudadanos, las y los vecinos de su comuna en particular también generan, a propósito de las movilizaciones, este engagement, este compromiso con estas directrices cuando también hay un tema fiscal? Yo no estoy jugando al abogado del diablo, pero quiero entender un poquito también cómo llegar para hacer una presión que no sea solamente desde las autoridades, aunque a ustedes representan los territorios. Sí, mira, primero que todo, acá hay muchas coincidencias. La Contraloría sacando distintos pronunciamientos, ese y otros, no solamente ese de la licencia, que evidentemente ha habido abusos, sí es cierto y es evidente, pero la gran mayoría, por ejemplo, de los procesos disciplinarios que me tocan ver las vistas fiscales, yo llego al final, instruyo al principio y después llego y las reviso, son casos que se justificaban. Dice, ¿pero cuántos cómo? casos tiene usted? Nosotros tenemos 75 casos, no son tantas magnitudes, pero evidentemente hay que revisarlo cada uno de ellos. Pero cuando uno analiza después lo que pasó, hay casos que evidentemente tienen altas condiciones. Hay algunos casos, por ejemplo, de gente que viajó con la instrucción del psiquiatra, ¿sabes? En un papel escrito. Vaya a tomar aire al mar. Entonces, claramente eso hay que analizar y por eso los sumarios tienen que ver caso a caso. Pero se crea esta imagen de derroche, ¿verdad? Que toda la gente son unos holgazanes que finalmente no están haciendo su pega. Los recortes hoy día significan en atención primaria menos profesionales atendiendo gente, menos medicamentos. A ver, aterricemos bien el impacto que tendría, por ejemplo, en la comuna de Cerro Navia. En Cerro Navia. ¿Qué servicios se van a ver resentidos inevitablemente si se aplican las restricciones que se anuncian? No, hoy día. Eso no es que... Sí. O sea, uno dice, esto viene, no, ya ocurrió. Recuerden que cuando les
aumentan el alza de los combustibles a todos los ciudadanos, excepto algunos empresarios que evidentemente obtienen beneficios por parte del gobierno, porque ese es su target, ese es su grupo objetivo de beneficios. Nosotros hoy día estimamos que cada mes estamos pagando alrededor de 40 a 46 millones de pesos adicionales en gasto de combustible adicional, en gasto de alimentos. Hoy día, y lo conversamos con los demás alcaldes, las empresas que mantienen el área verde, el retiro de basura, están llamando a los alcaldes pidiendo reunión por lobby. Oiga, ¿sabe qué? No me dan las cifras, porque yo este contrato, que habitualmente son a 6 años, a 4 años, son largos contratos, lo hice con un valor A. Yo hoy día tengo A más 1.5, entonces no me da. Entonces van a tener que terminar el contrato. Y entonces, ¿qué estamos esperando? ¿Que la gente se les deje de pasar el camión de la basura? Hoy día los municipios estamos dejando de ejecutar programas. Nosotros, por ejemplo, con este aumento de 40 a 46 millones, significan 400 millones al año. Para nosotros es mucha plata, que no tenemos, que no estaba en el presupuesto, que nadie te la va a pasar. Sí, las contribuciones además. O sea, además. Solo combustibles. Imagínense, no la discusión que están dando. Entonces, claramente, acá se denota que habitualmente los que están tomando decisiones nunca han sido alcaldes, no han tocado que administrar pobreza o han sido de comunas con abundancia. Entonces, hoy día nosotros ya estamos informando a los vecinos. Nosotros hemos ejecutado cada año un programa de seguridad. Los vecinos cierran pasajes, ponen cámaras, luminarias, etcétera, etcétera, de 200 millones. No lo vamos a ejecutar este año. Porque si tengo 400 menos, claro, de alguna parte se dejan de hacer cosas. Entonces, y mi opción es, dejo de ejecutar otros programas como el Plan 80, dirigido a las personas sobre 80 años, que lo llamamos por teléfono todas las semanas para saber cómo están y qué apoyos necesitan, que es un apoyo directo a las personas, ¿verdad? Desde ir a comprar cualquier cosa, ayudarlo. Entonces, nosotros hoy día estamos decidiendo qué estamos ya dejando de hacer, sin la reforma tributaria encubierta que está planteando el gobierno, que para nosotros es muy dolorosa. Acaba de estar nuestro compañero y editor periodístico Rodrigo Alcaíno, a quien agradezco mucho, me manda ahí un pantallazo de la ministra de Salud, May Chomalí, ahora en entrevista con Radio Infinita. Dijo, 1, la puesta en escena que tuvieron los alcaldes no tiene ninguna justificación. 2, dice que el reforzamiento y la mejoría en la resultividad en la atención primaria es uno de los ejes del ministerio. Y tercero, le dice a Juan Manuel Astorga en conversación ahí en Infinita, la ministra de Salud descarta cierre de programas de salud primaria. Mira, si lleva un ataúd a la moneda, permite que la máxima autoridad del Ministerio de Salud aparezca diciendo que se descarta el cierre de todos los programas, entonces yo llamo a todos los trabajadores a salir con ataúdes por área. O sea, que los trabajadores salgan con un ataúd, nosotros les decimos dónde los pueden conseguir porque está resultando. Entonces me parece una gran noticia, de verdad. Ojalá, yo no pongo en duda lo que está diciendo. O sea, se justifica entonces. Pero por cierto, o sea, fuimos 15 alcaldes, no más. Entonces, claramente sería una gran noticia. Esperemos que eso después llegue con los oficios que se nos señalen, porque la información que nosotros disponemos, que el 2,5% de disminución de presupuesto del Ministerio de Salud, esos son programas de salud. Entonces, si dice, no, mira, vamos a... Y no sé, porque las cifras, y Alejandro te conoce en detalle esto, las cifras del Ministerio de Salud son astronómicas y son cifras que cuesta manejarlas porque son tan grandes como el Ministerio de Educación. Entonces, claramente, uno dice, 2,5 no es tanto para el presupuesto de una familia, ¿verdad? Pero para un ministerio es gigantesco, sobre todo para estos ministerios. Entonces, qué bueno... Perfecto, ojalá que nos puedan indicar a qué se va a señalar y ajustar esa disminución de fondos. Nosotros tenemos la convicción, ahí estábamos con dirigentes de los usuarios, dirigentes nacionales de la Confusam, también gremios de colegios profesionales se sumaron a este requerimiento, porque nosotros creemos que la atención primaria y la salud pública, desde el Sistema Nacional de Salud que se construyó en el año 58, si no mal me equivoco, ha logrado dar una respuesta a nuestro país extraordinaria, de verdad, con funcionarios comprometidos. Tenemos frescos en todos lados. Y eso hay que tomarlos con pinza, sacarlos para que no nos comiencen a echar a perder el resto de las manzanas, pero la gran mayoría son gente muy comprometida. Yo doy fe de eso, me toca verlo. Gente que llega con la expectativa y la esperanza a aportar. Y lo hacen todos los días. Entonces, yo creo que es un poco injusto que paguen justo por pecadores, pero hay que precisarlo, no hay que esconderlo bajo la alfombra, siempre mostrar y ir retirando aquellos casos que correspondan. Dicho eso, es que es una muy buena noticia y esperemos que esto se pueda expresar después en documentos que lo puedan objetivar. Alcalde Tamayo, en concreto, las comunas
donde hay más necesidad, donde vive la gente de menos recursos, más vulnerable, es la que más recurre a la salud primaria municipal. Por lo tanto, el impacto no es lo mismo que en comunas donde la gente va al sistema privado. En las comunas como usted y estos 15 alcaldes, ¿cuánto representan de la población de Santiago, la región metropolitana? Sí. Porque me imagino que eran de todos de Santiago. Sí, eran todos los que estaban ahí de Santiago, pero habían comunas muy grandes. Entonces estaba Puente Alto, por ejemplo, está el alcalde de San Bernardo, el alcalde de Toa Bodanovich también dijo, yo firmo, pero no voy a poder estar, pero yo adscribo completamente. Entonces, pucha, con esas 3 comunas ya está la mitad de la región metropolitana, pues, pero esencialmente es un grupo muy importante y muchos alcaldes y alcaldesas, el alcalde de Pudahuel, por ejemplo, decía, no puedo estar, había muchos compromisos. O sea, no es que nosotros calendaricemos mensualmente, mira, me toca los lunes por medio a ir a protestar, sino que durante el fin de semana nos coordinamos para poder estar y evidentemente ¿Se han coordinado con los alcaldes oficialistas? Pues salieron igual de enojados los partidarios del gobierno. 130 que se reunieron. Claro. Sí. Mira, ¿y qué pasó? Ayer fuimos, Ataúd mediante, habían hartos vecinos también, y Ruth Hurtado, la ex secretaria general de Republicano, está ella en el segundo piso, pero además como que coordina la recepción de cartas, me imagino, algo jefa de algo de eso. Entonces amablemente nos recibió para escuchar un poco lo que estábamos pensando, y tomaba nota de todo lo que está diciendo, pero cuando yo le dije, mira, un grupo de alcaldes, los que estábamos ahí, habían también, fuimos con el presidente Boric, con un lienzo de lado a lado de la moneda diciendo el gobierno nos abandonó, teníamos crisis de seguridad terrible. Los alcaldes no estamos solamente para manifestar los puntos cuando el presidente es de tu sector o no. Entonces, esto es justo, ¿sí? Esto no es un punto político, no es una revancha. El presidente Kast ganó por amplia mayoría y le dije yo ayer, esperemos que le vaya muy bien y de verdad no vamos a poner ninguna dificultad en eso. Pero esto está atacando a las comunidades más pobres de Chile. Y ahí quiero detenerme también por las contribuciones y el Fondo Común Municipal. Escuchaba ayer a Belolio de Providencia, que me consta, vivo ahí de toda la vida, que es una comuna y todos sabemos que tiene muchos recursos, pero aún así se vería afectado con esta falta de contribuciones del porcentaje que le toca a ellos respecto a los que tienen que ir al Fondo Común Municipal. Sin duda, la situación es mucho más crítica en comunas más vulnerables. Y quiero saber cómo afecta directamente si es que avanza esta iniciativa, a Cerro Navia, alcalde. Mira, las cifras pueden sonar muy distintas. Yo dice, pero ¿cómo si una comuna más pobre afecta menos? Aquí le voy a decir. Ya. Providencia. Si se ratifica finalmente esta ley y se aprueba, significan 6.000 millones de pesos menos al año por condición de Fondo Común Municipal. Puente Alto, 3.600 millones. Cerro Navia, 1.500. Y uno dice, ¿por qué comuna más pobre afecta menos, verdad? Es porque la cantidad de gente que paga en nuestra comuna es chiquita. Es casi inexistente. 3%. Claro. Por lo tanto, el porcentaje de esas contribuciones que queda directamente en cada municipio es casi inexistente. Por eso que la afectación a nosotros se engloba dentro del Fondo Común Municipal. Pero hasta 100 millones, 20 millones para nosotros sería mucho dinero y lamentablemente sería una tragedia. Nosotros no lo tenemos considerado en caso alguno. Además, el gobierno, yo esto lo he conversado incluso con diputados republicanos, no, si vamos a compensar. Entonces uno dice, queda la sensación de que estamos peleando por tonteras, pues si se va a compensar. No, pero vamos a compensar, pero no todo, sino que 130 millones de dólares de los 200 que vamos a quitar. Y hay esos 70... son 70.000 millones de pesos. ¿A quién? No, es que... pero no es para perjudicar a las comunas pobres, me dicen. Entonces van a modificar el Fondo Común, porque eso no está en la ley. Y ahí empiezan a complicarse. Porque no es así. Efectivamente, cuando hay recorte y cuando va a estar asociada a la ley de presupuestos, va a depender de la capacidad del país de ese momento, va a depender de tantas necesidades, de nuevas catástrofes que van a seguir existiendo en nuestro país. Entonces, claramente, va a significar que comunas no podamos tener ningún patrullaje, que comunas, en vez de pasar 3 días a la semana retirando la basura, vamos a tener que pasar 1. ¿Se imaginan? No, impresentable. Entonces, ¿por qué nuestro país, un país que produce tanta riqueza, que permite que gente viva tan bien y otros que vivan tan mal, no discutimos mejor una forma distinta de terminar alguna vez por todas con comunas que viven en la extrema pobreza? Nuestro país, gente que vive como si viviesen en Haití, otros que viven como si viviesen en Noruega, en el mismo país. Entonces,
por ejemplo, En la misma ciudad. sí, todas las contribuciones, depositémoslas todas, no un porcentaje. A ver si el alcalde de Providencia, de Vitacura, la alcaldesa, el alcalde de Lo Barnechea estarían de acuerdo. Depositemos el 100% de las contribuciones en el fondo municipal. No el 40%, no el 35%, el total. Y distribuyamos con criterios de equidad. Para que una vez por todas dejemos de tener esta situación tan vergonzosa de tanta desigualdad. ¿Cuánta es la diferencia entre la comuna que recibe más y la comuna que recibe menos por habitante? Porque han calculado, Per cápita. es como 20 veces. Sí, no, pero imagínense, Las Condes al año no logra ejecutar, se llama saldo final de caja, la plata que no pudiste pagar. Las que Condes. Las Condes, Falta proyecto. 50.000 millones de pesos. El presupuesto de la Municipalidad de Cerro Navia son 33.000 millones. O sea, el sobrante de ellos más que... Es casi el doble de todo nuestro presupuesto municipal. Entonces, algo está pasando, pero sobre todo esta discusión de fondo que les planteo yo, es lo mismo que pasa con los barrios críticos. Tema seguridad, vemos como bandas criminales y se mencionan distintos nombres de poblaciones, aumentando su estigma, por cierto, pero no existe desde la época de Ricardo Lagos en adelante, que comenzaron este tipo de intervenciones, ninguna estrategia para terminar con estos barrios críticos. Ninguna. Se administran. Hagamos un programita, llevemos un taller, arreglemos esta plaza, pongamos un juego. ¿Para qué? Para que cuando te preguntan, oiga, Estado, ¿usted en qué está? No, mire, tengo ejecutados, mire, todos estos millones, miles de millones, porque, claro, pues, si lo divides, te sale un proyectito chiquitito, pero no existe, de verdad. Y esto, para todos los gobiernos, no crítica política partidista de la actualidad, no existe un plan, no existe una estrategia. ¿No vamos a demorar 10 años? Si me dice, ¿sabe qué, alcalde? ¿Cuántas casas tiene usted en este sector? 20. Esta, sí están. Ya, mira, vamos a trasladar, vamos a llevarlos a vivir a Lo Barnechea, a Las Condes, en un departamento, esa gente que es trabajadora y honesta, para que no estén metidos con esto otros. Vamos a construir parques, vamos a poner una comisaría y nos vamos a demorar 10 años, 15 años. No existe. Alejandro, o sea, créame, no hay ningún plan, ni a corto, ni a mediano ni a largo plazo, para acabar con barrios que hoy día están tomados por el narco. Entonces, bueno, resolvamos los problemas también de fondo, po. En algún momento es que esta discusión, yo creo que hoy día estamos resistiendo para que no nos corten presupuesto, pero tenemos que avanzar la discusión de fondo. Sí, y a propósito también vamos a conversar luego con una diputada sobre el tema que es parte de la Comisión de Educación. ¿Qué está pasando con, valga la redundancia, la educación pública en Cerro Navia, sobre todo con los SLEP? ¿Cómo ha ido funcionando? Sobre todo por la discusión que se está dando en la comuna de Santiago, ¿no? Y esta posibilidad de hacer una pausa que dijo la ministra de Educación Arzola. Los países que no hemos dado reglas democráticas de existencia hemos radicado en el Congreso de la Nación con las distintas sensibilidades que están representadas ahí, las discusiones de proyectos de fondo. Uno de ellos, que nació en base a la crisis, esto no nació por molestar a los alcaldes. No es que pareciera ser que esto es para quitarle los municipios a Providencia, Las Condes y Vitacura, no, porque parece que hoy día la política se en 3 comunas, lo demás no interesa. No, esto se hizo, no sé si hacen memoria, pero porque los profesores no se les pagaban los sueldos, porque los niños no tenían clases, semana tras semana sin clases. Y la desigualdad en un colegio y otro. Porque no tenían materiales, o sea, era una situación dramática, porque un alcalde, que tiene que sacar la basura, que tiene obligaciones que la ley establece como responsabilidades que son privativas de ellos, el resto son compartidas, como educación en estos casos que estaban en muchas corporaciones grises. Opacas, sí. Grises, o sea, traía a fulanito no tenía ni una habilidad y lo ponía ahí de gerente pagándole una porrada de plata, lo que pasó recién en Buin. Sí. O sea, haciéndole finiquito y contrato que a todo evento te lleváis 40, 60 millones de pesos. ¿Dónde ocurre eso? Ni en las empresas privadas. Entonces, vergonzoso. Nosotros en Cerro Navia logramos no solamente traspasar la escuela al Estado a través de la nueva educación pública, sino que logramos disolver la corporación municipal. En Cerro Navia ya no tenemos la corporación municipal, para que ningún alcalde en el futuro traiga ningún pelafustán a enriquecerse a costa de los bolsillos de los vecinos. ¿Saben cuántas comunas han seguido nuestro ejemplo? Ninguna. No. ¿Por qué? Porque claro, te da una flexibilidad, metí gente, entonces yo llamo a los vecinos a preguntarle a su alcalde y alcaldesa, sobre todo en aquellos casos, La Serena, dramático, Buin, en el mismo camino. ¿Por qué no siguen el mismo camino que Cerro Navia y disuelven la corporación? Para que sea de responsabilidad municipal la salud, para que sea en aquellos casos que todavía está la educación, municipal la educación. Entonces, hoy día se puede. Nosotros demostramos que se podía. Pasamos por todos los filtros de la Contraloría, le preguntamos a la Dirección del Trabajo, a todo el mundo, y lo pudimos hacer. Entonces hoy día se requiere voluntad y decisión política. Pero para nosotros la nueva educación pública ha sido una oportunidad de mejora,
Los niños tienen clases, no han parado los colegios desde esa época, los profesores tienen sus sueldos. Tenemos todavía dificultades porque a muchos profesores, a través del traspaso, la ley de nueva educación pública establecía modalidades de pago a través del Ministerio de Educación, eso aún no cursa desde el 2008. Perdón, 2018. Ya. Pero igual, es muchísimo. Sí, 2018, estoy bien. Pero han pasado años, pues. Se apoya en mí el alcalde. Sí, yo estoy pensando, digo, ¿qué pasó? En mi memoria que... Alcalde, ¿qué sigue? Solo para finalizar, sobre todo en salud, luego de estas declaraciones que comentábamos recién, gracias a nuestro compañero alcaíno de la ministra de Salud en Infinita. Le van a cobrar la palabra, se van a juntar. Van corriendo donde ella y O sea, le llevan 2 ataúdes. con Ruth Hurtado, no le vayamos a Ramos Flora, maravillosas noticias. Ruth Hurtado se comprometió a coordinar esta reunión con la ministra, ¿sí? A coordinar esta reunión con la ministra en aquella reunión. Entonces vamos a llegar con una gran sonrisa, con esperanza. Mira, insistimos, nosotros no es hacer puntos por hacer puntos, estas son cosas muy esenciales, muy básicas, y necesitamos que ningún peso de atención primaria ni de la salud pública se recorte. Precisemos, mejoremos la gestión, todo lo que ustedes quieran, pero en caso alguno la salud se mejora recortando el presupuesto. Muchas gracias, alcalde. Mauro, un abrazo además. Mauro Tamayo, alcalde de Cerro Navia. A ver, Ruta de la Memoria, qué lindo. Construyendo la Ruta de la Memoria. Este es un libro donde están todos, 2 segundos si no me cortan nomás. No, por favor, si estamos acá. Estas son las historias de vida, los cumpleaños, cómo vivían, qué hacían. Identidad. Vecinos de la comuna que fueron desaparecidos durante la dictadura. Pero, mira, son sus fotos. Esto fue un trabajo de recopilación con sus familias para mostrar la vida. Y el cuaderno 2, ¿no? Ya tenían uno previo. Uno de ollas comunes. Ya. Este es el segundo. Perfecto. Y sobre todo hoy día que muchas veces para algunas personas negar lo que ocurrió es un deporte. Nosotros creemos que la memoria, el nunca más... el no olvidar y no la impunidad tienen que ser batallas de todas las personas independientemente de su posición política e ideológica, porque nuestro país no merece vivir nunca más en dictadura. Recordar que ayer, 11 de mayo, también se conmemoraba una de las primeras protestas también masivas durante la dictadura, ¿no? Así es. Así que bueno, muy, digamos, sincrónico. Construyendo la Ruta de la Memoria en Cerro Navia, cuaderno 2. Muchas gracias por este regalo y por este testimonio. Un abrazo, alcalde, que esté muy bien. Gracias. Y se va en la moto. 8:30. Nosotros a una pausa. Chao, Mauro. No tiene pausa. Línea 1. Una breve pausa y volvemos con las claves de la jornada. Todos los días a las 12 en punto te invitamos a hacer un recorrido por los sonidos más profundos de nuestro país. El alma nacional. La trova, el canto de raíz, folclore y fusión que unen generaciones. Y cada viernes con música en vivo en las sesiones de El Alma. El Alma Nacional. Justo al mediodía, un encuentro diario con la música chilena por la 94.5 FM Radio USACH y en el 50.2 de la televisión digital abierta. En Radio USACH siempre estamos leyendo a Chile y al mundo. Con las noticias analizamos entre líneas las intenciones políticas y sociales de la información. Pero es en los libros donde profundizamos el arte de leer. Súmate a nuestra frecuencia literaria. Un espacio donde conversamos con autoras y autores consagrados y emergentes sobre las novedades de todos los géneros, formatos y estilos. Novelas, ensayos, poesía, historia. Publicaciones de editoriales independientes y masivas. Nada se nos escapa en frecuencia literaria, porque compartir lecturas es compartir mundos. Sintoniza con nuestra frecuencia literaria cada martes y jueves a las 16 horas por la 94.5. También nos encuentras en el canal de YouTube de Radio USACH y como frecuencia literaria en Spotify. Radio USACH presenta Desde Nuestra Tierra. Cada sábado y domingo desde las 8 de la mañana, 2 horas de música con una selección de nuestro folclore. Una invitación a disfrutar las creaciones de las y los artistas y agrupaciones que cultivan el patrimonio musical de Chile. Desde Nuestra Tierra, la música que nace aquí y la escuchas en Radio USACH.
La música chilena se respira, se conversa y nos hace vibrar en la 94.5 todos los jueves a las 5 de la tarde. En Al Día con la Música conoce más del proceso creativo de las y los artistas de nuestro país y sus próximos movimientos. Te invitamos a disfrutar de nuevas armonías, acordes y ritmos en la 94.5. Radio USACH, nuevas voces, nuevas formas de escuchar. Te seguimos acompañando en Línea 1. Combinación Línea 1. Diversas miradas de la actualidad. Gonzalo Espinosa al ritmo de las noticias. Dice que nos trae un tema imperdible. ¿Cómo están? Muy buenos días. Hola, cada Gonza, día muy mejor. buenos días. Sí, o sea, vamos a hablar hoy día de inteligencia artificial, un tema que lo he abordado últimamente porque tiene múltiples aristas y encontré una columna de un economista que se llama Carl Benedict Frey, que plantea la siguiente pregunta: ¿la inteligencia artificial realmente nos está ahorrando tiempo o nos está llenando de nuevas tareas y más pega a nosotros? Buena pregunta. Él comienza contando una experiencia cotidiana, que dice que encontró un ratón ¿Ya? Ok. y que le preguntó Inteligente. al ChatGPT cómo resolverlo. Entonces el ChatGPT le dijo que pusiera una trampa con carne en el Envenenar patio. al ratón. Qué Pero- duro, qué y que feo. finalmente no pudo resolver el problema, pero que él sintió durante esa experiencia esta satisfacción que da de poder resolver uno mismo los problemas que Hágalo se usted suscitan mismo. en la vida cotidiana. Pero él ahí se empezó a cuestionar este tema de que ya la gente no está delegando ciertas tareas, sino que las está asumiendo uno mismo, y que por lo tanto ese tiempo que uno delegaba, por ejemplo, no sé, si uno tenía un problema de distinto tipo en la casa y venía un gaffiter a resolverlo, pensé lo y mismo. ahora lo resuelve uno, es que ese tiempo que uno se está, digamos, que uno se lo entrega a otra persona a través de también pagarle, ese tiempo ya lo está ocupando uno. Entonces eso al final es una transferencia de tareas desde este, digamos, sistema del mundo del trabajo que está siendo reemplazado por la inteligencia artificial. Ese esfuerzo lo asumimos nosotros. Y eso es el tiempo, porque ya el factor, digamos, del resultado, de la eficacia, de la tarea, ese es otro. Pero ya Claro, el tiempo es ya estamos Perfecto. nosotros utilizándolo. Entonces, por ejemplo, ahí aparece esta pregunta de que, claro, estas tareas siguen existiendo en la realidad, pero ahora las hacemos nosotros mismos, y esto también ocurre en los trabajos, donde obviamente se reemplazan trabajadores con la inteligencia artificial, pero eso no elimina la labor que cumplía ese trabajador, sino que la asume otro trabajador bajo esta premisa de que la inteligencia artificial sería igual de eficiente que ese otro trabajador reemplazado, y que por lo tanto un trabajador puede cumplir las labores que hacía otro. Y bueno, ¿para qué decir los periodistas que ahora les piden hacer labores de diseño, de edición de video, bajo esta idea de que la inteligencia artificial simplifica todo? Y Es verdad, en gran medida. es una verdad, pero también tiene su contraparte. Otro lado. Sí. Porque, por ejemplo, se plantea acá en esta columna... Sobre todo el ratón opinaba en contra. Claro, se plantea en esta columna que en el siglo XIX, por ejemplo, lavar ropa era un oficio titánico. Y habían familias enteras que se dedicaban a lavar ropa. Al borde del río, en una piedra. claro, Y implicaba golpear la ropa. cargar el agua, hervir las prendas, usar los productos químicos, restregar a mano, secar, planchar. Había toda una industria que se terminó con la lavadora. Claro. Entonces, pero ¿cuál fue el tema con la lavadora? Que al final trae muchos beneficios, pero también ese trabajo se trasladó a la casa, y que finalmente también las mujeres fueron las que tuvieron que asumir esa tarea doméstica. Entonces las cargas se van traspasando, la Interesante. tecnología, como dice Alejandro, también va solucionando ciertas cosas, va haciendo que los procesos sean más rápidos, pero no elimina completamente el esfuerzo y el tiempo que hay que destinar para desarrollar las tareas que tenemos que hacer en la vida cotidiana. La columna es mucho más larga,
tiene muchos más argumentos respecto a esto, pero siempre queda esa pregunta ahí rondando de si la inteligencia artificial nos está convirtiendo a nosotros mismos en los trabajadores de los servicios que antes contratábamos. Buenísimo. ¿Ustedes para qué usan la inteligencia artificial, de lo que son conscientes al menos? Uy, yo para un montón de cosas. Por ejemplo, una, ¿ven? Les pregunto hasta cosas de medicina, cuando me pasa algo, le pido un consejo. Este granito que Claro, tengo acá. sí, no, un montón de cosas. De hecho, Mire, yo conozco gente que se mete ¿Ya? y, por ejemplo, dice, tengo el niño obeso, ya. ¿Qué dieta alimenticia? En vez de preguntar al doctor en Uy, el eso consultorio, puede ser peligroso. le preparan. No. O sea, hay sentido común también, pues. Pero te indica más o menos qué tipo de alimento o si tiene algún tipo de enfermedad. Ya. También te puede ayudar. Cuando tú planteas diagnósticos para cosas simples, te da la señal de si tienes que ir al médico, porque en realidad esto es medio peleagudo, tú partes. Pero te dan un nivel de información que antes no tenía. O te dan un remedio, tú te metes a ver, bueno, qué es lo que esto que contiene. Por ejemplo, si tienes alergia y te pueden el médico equivocarse porque no tiene el dato, te permite ir más alerta. Pero todo depende de cómo se usa también. claro. Yo lo único Se puede que usar uso para y es muy abusar, útil es el dictado de voz para mis apuntes Perfecto. de los libros, pero de repente escucha cualquier cosa. Y eso que trato de modular bastante bien. En fin, pero interesante. Sí, El solo que está eso en España. para cerrar con un datito, dice Ya. que más de 40 millones de personas usan diariamente ChatGPT para resolver dudas de salud, interpretar cuentas médicas o pelear cobros incorrectos de aseguradoras. Ah, mira, Ah, eso interesante. también. Vamos a seguir ahondando sobre este tema. Muchas gracias por tu combinación. Línea 1, Gonza. Nosotros vamos a la última entrevista de esta mañana. 8:39. Un diálogo a fondo. Entrevistas en línea 1. Bueno, y seguimos con los apretones fiscales, los mecanismos para ahorrar o también, de paso, reformas que fueron muy debatidas en el Congreso, echarlas para atrás. Hay toda una reacción. Y uno en el sector educación, con los colegios que pasaron a los servicios locales de educación pública, donde se generó ya tensión entre municipios y el Ministerio de Educación. De eso vamos a conversar con nuestra invitada de hoy. Exacto, estamos con la diputada del Frente Amplio, Emilia Schneider, por el Distrito 10, y ella es, además, lo comentábamos, integrante de la Comisión de Educación. Muy buenos días, diputada Schneider. ¿Cómo está? Gracias por acompañarnos. Hola, muy buenos días, queridos. Un gusto conversar con ustedes y con quienes nos están escuchando. Gracias, diputada. Una pregunta. ¿Comparte con el alcalde Mario Desbordes que en el ministerio no tiene ni idea de qué hacer? Yo comparto que hay mucha desorientación en el Ministerio de Educación porque no ha habido una conducción clara ni una propuesta clara para abordar los distintos desafíos. Y yo creo que eso se remonta al programa de José Antonio Kast, donde efectivamente no habían claridades más que eslóganes para abordar los desafíos en materia de educación. Y eso no lo digo yo, lo dijo incluso Silvia Izaguirre, investigadora del CEP, que no es precisamente una mujer de izquierda, sino más bien del sector de la derecha. Y precisamente ella criticó en una columna en La Tercera muy duramente el programa de José Antonio Kast, que creo yo, como decía anteriormente, se basaba en eslóganes, en propuestas vacías, y hoy día que les toca gobernar, la ministra no tiene claridad de qué hacer. De hecho, la ministra está muy ausente del debate, no dialoga mucho con nosotros, no participa mucho en la comisión. Pareciera ser que quien la lleva más es el subsecretario de Educación. Y eso también genera un vacío, no solo de propuestas, sino también de conducción y de autoridad. Diputada, bueno, no nos sorprende que de alguna manera este gobierno esté en contra de estos traspasos de los SLEP. Fue un sector, y incluimos ahí también no solo republicanos, Chile Vamos, que siempre criticó este traspaso. ¿Qué es lo que siente que hay de fondo, además, con esta pausa, junto con la ausencia de María Paz Arzola en la discusión, también con lo que había señalado al inicio en cuanto a la educación superior, que no era prioridad el financiamiento justamente a las universidades o centros de formación técnica? Pero acá hay un fondo que tiene que ver con cómo ven la educación pública, ¿no? Y sobre todo la administración de la misma, los recursos. Estábamos conversando recién, no sé si alcanzó a escuchar, con el alcalde de Cerro Navia, Mauro Tamayo, sobre esta arista, no solo sobre salud. Entonces, ¿qué es lo que hay de fondo, en su entender, desde la derecha y este gobierno en particular, republicano, respecto a los SLEP?
Efectivamente, este ha sido un gobierno que en su trayectoria, sus distintas autoridades han tenido posicionamientos contrarios al último ciclo de reformas en la educación y particularmente contrarios a fortalecer y poner en el centro de la educación pública. Nunca han creído que la educación pública tiene que tener un trato especial, tiene que tener un valor importante para la política pública, un valor especial. Pero creo que hay que poner algunos datos sobre la mesa antes de entrar de lleno en la respuesta, porque aquí hay muchas críticas a los servicios locales de educación pública, algunas que yo comparto, pero aquí hay que tomar en cuenta que efectivamente los SLEP han tenido mejores resultados académicos y en asistencia y en revinculación que los municipios. Eso no nos puede dejar contentos, hay que seguir profundizando, pero si uno mira el CIMSE de los SLEP es mucho mejor que el CIMSE de los municipales. Y eso es algo que nos habla de una estructura como los SLEP que tiene más capacidades de abordar los desafíos pedagógicos y de aprendizaje que los municipios, que nos han dejado una crisis tremenda. O sea, hoy día tenemos alcaldes que incluso fueron inhabilitados por la justicia para ser sostenedores de la educación por el tremendo desastre que dejaron. Deudas previsionales a sus trabajadores, pérdida de aprendizaje, falta de inversión, etcétera, etcétera. A eso sumaría que hay una comisión creada en la reforma que crea los SLEP, que es una comisión transversal que se hace cargo de evaluar cada 5 años la marcha de los servicios locales de educación. Y lo que corresponde es aplicar sus sugerencias. Y el gobierno pasado lo hizo. Presentamos un proyecto de ley que se aprobó en enero de este año, precisamente corrigiendo mucho de lo que había que corregir en materia de instalación, de traspaso, de eliminando burocracia, etcétera, etcétera. Pero ahora voy a tu pregunta. Yo creo que lo que hay de fondo es que el gobierno no tiene interés en la educación pública. Porque esto se mezcla con que, por ejemplo, hay propuestas de recortes a los fondos de la educación pública. Y que, por ejemplo, los diputados de oficialismo en la oposición, muy sueltos de cuerpo, hablaron de que en realidad no estaría mal que volviera el lucro en la educación. Entonces, incluso dijeron que era algo deseable. Entonces, ¿a qué voy con esto? Ellos están en esta idea hace mucho rato de hacer una contrarreforma que lo único que le va a hacer es daño al sistema, es someter a un estrés al sistema, por su visión ideológica de la educación, que es una educación donde predomina el mercado, donde lo público es lo más pequeño, lo más olvidado, y no hay un foco en ello. Entonces, yo creo que sería óptimo que fueran honestos con la ciudadanía y le dijeran que esa es su visión y qué es lo que quieren hacer para allá. Diputada, en este momento hay bastante incertidumbre porque las restricciones parece ser que están aplicando a despedir personal, caso de la salud, por ejemplo. En el caso de educación, ¿qué pasa con el profesorado, con los paradocentes, con el personal de servicio de los colegios que están en los SLEP o que iban a transitar a los SLEP en tiempo corto? Sí, lo primero, aquí hay un dato muy interesante, porque efectivamente que tú toques este tema me permite decir algo que yo creo que desmentir algo que se ha instalado mucho, porque cuando se usaron las cifras de cuántos empleados más tiene el Estado en el gobierno pasado, el oficialismo, la derecha, se escandalizaban porque supuestamente el gobierno de Gabriel Boric había contratado mucha gente. Y lo que pasa es que se absorbieron los funcionarios y funcionarias de los SLEP, que pasan a ser funcionarios públicos. Entonces, ese crecimiento en realidad no era tal, sino que era que se estaba llevando a cabo la reforma de los SLEP y esos funcionarios que antes eran municipales pasan a ser públicos, pero es básicamente lo mismo, igual eran funcionarios públicos. Entonces, ahí se hizo una trampa para tratar de instalar que nosotros habíamos contratado mucha gente, cuestión que no es así. Ahora voy con la pregunta. Todavía no hemos tenido novedades ni antecedentes de personas de la educación que estén viendo en riesgo sus puestos de trabajo por estos recortes, porque efectivamente, tal como nosotros lo dijimos en su momento, lo solicitamos como Frente Amplio, que no hicieran como mínimo el recorte del 3% en salud y en educación, y ahora nos hemos topado con que efectivamente esto es mucho más difícil de lo que estaban planteando. Salía en el Mercurio por ahí que el Ministerio había logrado un recorte de 1.1. Ahora viene el problema, porque efectivamente es muy difícil recortar 3% del Ministerio de Educación, es mucha plata, y eso sería imposible sin tocar prestaciones como en que salud. llegan al aire los estudiantes, que llegan igual que en salud, igualito. Entonces, no hemos tenido antecedentes, pero porque aquí yo creo que lo que falta y lo que nosotros le solicitamos al gobierno en la reunión que tuvimos con el ministro Sexpress es que transparenten de dónde van a venir los recortes, porque en la campaña
Ya hasta Evelyn Matei les dijo que los recortes de la magnitud que estaban planteando eran imposibles sin tocar beneficios sociales y derechos sociales. Entonces acá lo que tiene que hacer el gobierno es transparentar, porque ya el Ministerio de Hacienda, en este oficio que se hizo muy famoso, proponía recortar fondos para la educación pública, el de apoyo para la educación pública, el de infraestructura para la educación pública. Entonces aquí hay una visión de que efectivamente fracase la educación pública, porque si le quitamos recursos, si empezamos a alterar de forma irresponsable el curso de las reformas, si lo hacemos esto sin diálogo, si lo hacemos esto sin una visión técnica, sin una mirada clara de hacia dónde vamos, ese es el camino perfecto para el fracaso de la educación. Diputada. Y esa es la profecía autocumplida que ellos quieren impulsar. Y en relación a lo mismo, diputada Schneider, ¿qué pasa con las atribuciones o herramientas que tienen los municipios justamente para no traspasar? Hay una ley, ¿no?, donde está establecido que al momento de iniciar los procesos pueden mantener la administración si es que cumplen con 4 requisitos establecidos: el nivel, evolución de la matrícula, obligaciones previsionales, deudas en umbrales, y ya lo hizo, de hecho, Zapallar. Ya consiguió esa postergación. ¿Qué nos puede decir, como anota aquí en La Tercera en su reportaje al respecto? Sí, efectivamente eso es parte de las reglas del juego. Eso es algo que está contemplado por la propia legislación y por lo tanto a mí no me parece algo grave. Lo que sí me parece grave es que alguien pretenda generar un sistema híbrido donde conviven servicios locales de educación con municipios, lo cual sería un desorden tremendo, sería alterar completamente el curso de esta reforma y sería un gran estrés para el sistema, sería una cuestión que no generaría mejores resultados porque no está estudiado, porque no se ha hecho en ninguna parte, y si el gobierno lo que pretende es eso, es un gran error y un gran daño para la educación pública. Ahora bien, también cabe señalar que el traspaso a los SLEP de todas maneras tiene que estar hecho antes del 2029. Esa es la fecha límite que se estableció por ley en la nueva reforma que hicimos en enero de 2026. Porque, ojo, nosotros también tenemos conciencia de que aquí hay que mirar este tipo de cosas. Antes, la fecha límite era 2027. Nosotros entendimos que hay dificultades, que hay cosas que hay que resolver y extendimos eso 2 años en el proyecto que presentó el presidente Boric. Entonces aquí creo que insistir en revisar, o sea, siempre se puede revisar, en cambiar sustantivamente cuestiones de la reforma es muy irresponsable cuando no se ha terminado de implementar y cuando tenemos un consejo, que yo lo decía al principio, una comisión de personas expertas de distintos sectores que están evaluando la reforma. Y esas son las sugerencias que hay que implementar. Entonces yo llamaría al Ministerio de Educación a dialogar con las instancias que ya existen, en vez de tratar de inventar el hilo negro con este sistema híbrido que realmente no existe en ninguna parte del mundo y que, en definitiva, solo sería un perjuicio para los estudiantes y su familia. Muchas gracias, diputada Schneider. Muchas gracias, queridos. Un gusto conversar con ustedes y vamos a seguir trabajando ahí por la educación pública. Muchas gracias. Que le vaya muy bien. Schneider, diputada del Frente Amplio, Distrito 10. Emilia Schneider Videla. De la Comisión de Educación. ¿Prima? No, a lo mejor somos parientes por ahí, digo. Por ahí. Puede ser que seamos primas. Exacto. Capaz que seamos primas. Gracias, diputada del Frente Amplio. Un abrazo grande, que le vaya muy bien. Un abrazo grande. Chao. Son las 8:51. La última recarga informativa en Línea 1. Hoy estaba viendo aquí agenda, noticias, pero pongámonos al tanto lo último antes de irnos. La última chupada al mate. Trump cree que el alto al fuego en Medio Oriente está en un estado crítico. Irán lo desafía con responder. El presidente Donald Trump afirmó este lunes que el alto al fuego en Medio Oriente está en estado crítico tras rechazar la contrapropuesta de paz de Irán, que en consecuencia desafió a Estados Unidos con responder a cualquier agresión. Tras más de un mes de tregua, la vía diplomática se estanca entre Washington y Teherán, que se envían a través de su mediador Pakistán propuestas para consolidar el alto al fuego sin resultados concluyentes hasta el momento. Y, obviamente, tras cartón, el precio del petróleo vuelve a subir. Los precios del petróleo registran nuevas alzas hoy martes en medio de las dudas en torno a las negociaciones para un acuerdo que ponga fin al conflicto en Medio Oriente. Los futuros del crudo WTI, que se cotizan en Nueva York y sirven de referencia para Chile, suben un 3,55% y superaron los $101 por barril, mientras que los del Brent, que se cotiza en Londres, avanzan un 3,41% para operar por encima de los $108.
Y para cerrar, la Confech convoca nueva marcha contra recortes en educación. La manifestación se realizará este jueves 14 de mayo ante las medidas del gobierno que, según la organización estudiantil, profundizan la precarización de las condiciones de estudio y vida. La movilización fue citada para las 11 horas en Metro Baquedano en Santiago. Uy, ¿a qué hora, perdón? A las 11 horas. Ah, ya voy a estar acá, qué bueno. Vamos con la agenda. Son las 8:53. La agenda del día en línea 1. A las 10:15, con la participación del presidente José Antonio Kast, además de otras autoridades del gobierno e instituciones del Estado, el Servicio Electoral presenta su cuenta pública 2025, entregando el balance anual, los principales hitos y cifras de la gestión institucional. Y a las 15 horas comienza la batalla, o la mayor de las batallas. La Comisión de Hacienda de la Cámara tiene que empezar a votar en particular el proyecto de reconstrucción nacional hasta total despacho. Eso significa que no se pueden ir a la casa. Exactamente. Chajen. Y bueno, hoy día comienza la versión número 79 del Festival de Cannes en Francia. 79ª. 79ª. ¿Pasa algo en Cannes? El Festival de Cannes, Sí, pues. no de perritos. No, de Cannes, Sí. como dicen. De Va a Cannes, estar Diego de Cannes. Céspedes. Va a estar Nuestro- Diego como Céspedes jurado. de jurado. Vamos con los resultados de la pregunta del día, ¿les parece? Vamos. Ya. Bueno, la diputada Lorena Pizarro llamó a manifestarse para revertir las medidas del gobierno y el presidente José Antonio Kast acusó al Partido Comunista de agitar las calles y frenar los avances. Y le preguntamos a nuestro público que qué le parece esta situación, esta controversia. Un 5% dice que la gente está cansada de las protestas. Otro 5% dice que las diferencias se zanjan en el Congreso. Y el 90% dice que manifestarse es un derecho. Muy bien. y en Parafraseando todo caso, también ahí a Víctor Jara. La gente sale a la calle cuando las instituciones no funcionan y si el propio presidente elude la discusión de un proyecto tan importante como la reforma y las rebajas tributarias, porque empieza con esas chiquiñuelas de De los decretos. los decretos y todas esas amenazas, va a cosechar lo que él mismo está sembrando. Y Ya, nos dicha despedimos esa dejando inconveniente. hecha la invitación, perdónale, porque ya te tapa, perdón, porque ya viene nuestro compañero Rodrigo Alcaíno con una nueva edición de Enlace USACH y nos despedimos con muy poca temperatura, 7,6 grados. 7,6. Sí, nada, esperando 21. Chao, Ale. Chao, Lin. Chao, Gonzalo. Chao. Chao a todos. Información, análisis y entrevistas. Profundidad, con una mirada panorámica en línea